El artículo 95 de la Constitución es verdaderamente claro. Ni siquiera hay forma de interpretar otra cosa. Se señala ampliamente, como lo pueden ver, que pues el encargado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que durar 4 años y punto. Y que si se quiere reelegir tiene que esperar un periodo. Así que no hay más vuelta de hoja. El artículo es clarísimo, no es no es que haya letras chiquitas, no es que haya letras grandotas, no es que parece que sí, pero no, que hay muchos artículos que son confusos. Este particularmente no lo es. Pero como se ha mencionado, yo mismo lo he mencionado, la transgresión, la violación a este artículo puede generar otra violación más. El asunto relacionado con la reelección presidencial. Un tema que ni siquiera se debería de abordar y que a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. La mejor forma de entender este asunto es con el propio López Obrador. Conste que esta declaración la hizo el 20 de abril del 2021, en la mañanera. No es una declaración antigua, es la declaración de este día con este famoso y controvertido tema. Que ya es un ensayo general, o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No, yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener 2 meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre. O sea, son 2 meses menos que los otros presidentes. Pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día, nada más. Y me jubilo. Sí, efectivamente, su mandato termina el 30 de septiembre de 2024. La Constitución también advierte que en este nuevo periodo presidencial, y no porque haya ganado López Obrador, esto estaba desde antes, el sexenio terminaba no el 30 de noviembre, sino el 30 de septiembre. Por cuestiones de, más que nada por asuntos del presupuesto. El presupuesto se empieza a manejar a partir del 1 de septiembre de ese año, el último año, como se manejó el 1 de septiembre de 2018, pero entró en funciones López Obrador el 1 de diciembre. Es decir, pues todo septiembre, todo octubre, todo noviembre, pues estamos hablando de 3 meses de gracia, donde el presidente en turno, en este caso Peña Nieto, pues pudo haber hecho y deshecho. No lo hizo, pero pudo haberlo hecho. Bueno, ese es el tema. El tema es que él no busca la reelección. Lo ha dicho varias veces, no es la primera vez. Lo dijo el 1 de diciembre cuando se nombró presidente, en su discurso de presidente ya. Lo dijo ante un notario, inclusive hasta se firmó una carta. Lo ha dicho varias veces. Él hasta el momento ha cumplido el poquito más del 41% de este sexenio. 41%. Es decir, todavía queda mucho más de la mitad. Casi un poquito más del, 60% para redondear la cifra.
Entonces, todavía queda un buen tramo, si lo medimos así, pues estamos hablando del 40%, todavía queda un 60%, un buen tramo para ver qué es lo que se va a lograr. Es evidente que mucho se juega en este 2021, principalmente en las elecciones del 6 de junio. Yo prácticamente no veo ninguna condición, ninguna, bajo ninguna circunstancia, para que se le quite a Morena la mayoría en todos los sentidos. Aún aunque haya candados y aunque haya medidas, etcétera, 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 aunque haya muchas intentonas, la oposición no tiene con qué competir. La oposición no existe, no tiene autoridad moral, como lo digo todos los días, y prácticamente no existe, no hay ningún vocero, ningún representante, porque la gente no solamente vota por ese diputado, sino por un movimiento. Entonces, cualquier diputado del Verde, del PT o de Morena, pues detrás de él tiene la sombra de López Obrador. Para la gente que le gusta López Obrador, pues esa sombra es más que evidente. Y para los que no les gusta también, ¿no? Pero del otro lado es difícil encontrar esa sombra, esa figura que represente lo que no representa López Obrador. Así que no creo que haya ningún problema para que pueda conseguir lo que quiera conseguir, es decir, la mayoría. Pero sí hay muchos sesgos arbitrarios, muchos sesgos donde, o más que sesgos, yo lo diría directamente, hay muchas acciones autoritarias que hacen que el Congreso sea esencialmente un grupo de monigotes. Yo hasta no ver, no creer. Ahora sí que hasta el 1 de octubre del 2024, que llegue el nuevo, o que tome protesta y posesión el nuevo presidente, no lo voy a creer. Soy un defensor de la no reelección en todos los sentidos. La no reelección en todos los sentidos. En los sindicatos, en los jueces, en los magistrados, en los presidentes municipales, en todos los sentidos. Pero bueno, ya hay una cierta apertura hasta cierto rango. El tema de la constitucionalidad de alargar el proceso de Saldívar 2 años no tiene ni siquiera vuelta de hoja, no tiene ni siquiera a ver, déjame ver qué quiso decir la Constitución, ni siquiera existe eso, que insisto, hay muchos artículos que son confusos o que tienen alguna rendija y por ahí se mete cualquiera. Aquí lo dice claramente, ya se los enseñé, y pueden revisarlo 100 veces donde quieran y encontrarán la misma respuesta. No debe de haber 2 años más para Saldívar, no por Saldívar, no por lo que significaría una reforma al Poder Judicial, que sí es necesaria. Esto no es un asunto ni particular, ni personal, ni nada que se le parezca. Es un asunto de leyes. Y el presidente juró ante la nación respetar la Constitución. Ahora, que a lo mejor 4 años no son suficientes, bueno, sí se puede modificar la Constitución, pero volvemos otra vez a la vieja discusión de, bueno, si se modifica esa, se puede modificar la otra, así de sencillo. Ahí están las palabras, ni siquiera hay cuestión tampoco, porque en otras ocasiones ha sido un poco como ambiguo decir, no, pues yo no, pero si el pueblo. La respuesta de este 20 de abril fue contundente, no, yo me voy y me jubilo. Así que hay que guardar este video, hay que guardar este comentario para saber qué es lo que va a pasar. Estamos muy anticipados, faltan muchos meses, así que ahora sí que no adelantemos vísperas. Pero sí hay que decir que lo primero que tiene que hacer un presidente es respetar la Constitución. Y lo juró ante la nación. Por eso es esta frase de
y que la nación me lo demande. Está jurado. Ahora, si no lo cumple él, el presidente, pues entonces se presta a todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Sí se requiere un cambio en el Poder Judicial? Sí. ¿Sí se requiere una reforma? Sí. Pero es inconstitucional lo que quiso hacer el presidente con su iniciativa de darle 2 años. Y los diputados no tienen que discutir si se le da o no esos 2 años. Posiblemente los merezca. Ese no es el tema. El tema es que viola la Constitución. Y sí, es una Constitución muy sometida, muy arreglada, muy modificada a los moditos de cada presidente. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.